Saludos a cada uno de ustedes. Aquí les estamos hablando nuevamente en el Ministerio del Camión. Les habla su amigo y hermano Daniel García. Hoy estamos acá en el estado de Georgia. Aquí estamos por el 20, cerca del 20. Y así que todos sean pues muy bienvenidos. Ya que vamos a tener esta meditación, este estudio. Especialmente vamos a hablar de dónde sacaron los testigos de Jehová 1914. Es lo que vamos a estudiar. Así que vamos a tener una palabra de oración para entrar de lleno al estudio de esta hora. Nuestro Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta mañana, gracias porque nos da salud, porque estamos con vida. Gracias por tu gran misericordia, por tus bondades, por lo bueno y maravilloso que eres con nosotros. Señor, bendícenos por medio de este estudio, que podamos meditar en tu palabra, que podamos entender tu mensaje y lo podamos aplicar a nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok. El estudio que tenemos, ¿de dónde sacaron los testigos de Jehová 1914? Para ellos, esta es una profecía, pero muy importante. Es la base, especialmente, de su organización. Si 1914 se echa por tierra, que no es bíblico, que no es verdad lo que ellos están enseñando, entonces se desploma completamente la organización y muchos testigos, si no todos, van a dejar la organización. Así que vamos a entrar pues de lleno. Al juez Rutherford, como se le conocía, un día al estar él estudiando el libro del profeta Daniel, se le ocurrió una idea. Él se puso a leer, especialmente estaba leyendo Daniel capítulo 4. Y es el que vamos a leer en este momento, Daniel capítulo 4, versículo 13 al 16, que dice: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Recuerda que esto fue lo que miró y soñó el rey Nabucodonosor. Él está hablando en primera persona. Que aquí, dice, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y él le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. 7 tiempos igual a 7 años. Aquí está hablando del rey Nabucodonosor. Y así que él dijo, y especialmente él y toda la organización de los testigos de Jehová, esto no se puede aplicar solamente a Nabucodonosor. Y aunque la Biblia aquí lo está aplicando solamente a Nabucodonosor, no dice que se aplica a otra persona, ni es para el tiempo del fin, sino solamente para el rey Nabucodonosor. Se les ocurrió junto con Rutherford, el juez, que el árbol frondoso tenía que ser la nación judía. Eso es lo que él pensó. Llegaron a la conclusión los testigos. Suena raro, ¿verdad? Pero los testigos hacen de este tipo, ellos hacen este tipo de interpretaciones. No permiten que la palabra de Dios se interprete sola. Siempre en contra de una sí, dice Jehová, de una sí, dice el Señor. Esto lo pueden ustedes, mis hermanos y amigos, leer en el libro
que es de los testigos de Jehová, imprimido, hecho por ellos, escrito por ellos, que se llama: Usted puede vivir eternamente feliz en el paraíso restaurado en la tierra. Los testigos cuentan 7 tiempos igual a 7 años. Son días proféticos, lo que acabamos de ver aquí en el libro del profeta Daniel, de 360 días, que se convierten especialmente en 2520 años, o sea, 360 días, día por año, por 7. Si tú lo multiplicas, 360 por 7 te da 2520 años. Los días en el año son según el calendario judío, 360 días. Tiene 360 días un año. Recuerda, 360 días tiene un año judío, según el calendario judío. Y recuerda también que son días proféticos. 360 días multiplicados por 7 te da 2520 años. Los días en el año son según el calendario judío. ¿Cuándo se comienza el cómputo? Rutherford, el juez Rutherford dijo: eso se comienza con la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Todo el mundo sabe, en todas las enciclopedias está escrito que la caída de Jerusalén fue en el año 586 a.C. Pero el juez Rutherford, él contó del año 1914 hacia atrás 2520 años y le dio el año 607, que esa no es la caída de Jerusalén. Ellos están equivocados en ese año. Él inventó esta fecha, el 607, porque la caída de Jerusalén fue el 586 a.C. Él pone la caída de Jerusalén. Recuerda, él puso la caída de Jerusalén en el año 607. Le agregó los 70 años para la destrucción de Jerusalén. Recuerden la profecía del profeta Jeremías, que Jerusalén iba a estar destruida Jerusalén por 70 años. Si restamos, según el año que puso Rutherford, 607 al 70, o sea, 607 menos 70 igual a 537. El año 537 fue el decreto de Ciro. Después que cayó, o sea, que conquistó Babilonia, que cayó Babilonia, entonces Ciro comenzó a reinar. Y Rutherford, el juez Rutherford, contó del año 537 hacia atrás y le dio el año 607. No le dio el año 586, sino el año 607 para la caída de Jerusalén. De ahí contamos 2520 años y nos da el año 1914, el año famoso de los testigos de Jehová, según el reinado de Cristo, cuando Jesús vino en forma invisible, no visible, sino invisible, y Él está reinando desde 1914, según ellos, del año 607 a 1914. Esto tiene unos problemas muy graves, que sería muy importante que le tomáramos toda la atención debida. El sueño de Nabucodonosor no tiene nada que ver con la caída de Jerusalén, ni con los gentiles,
ni con el reino de Cristo, según ellos dicen, nada que ver. Leamos nuevamente el libro de Daniel. Vamos nuevamente al capítulo 4 del profeta Daniel. Y vamos a leer versículo 4. Daniel capítulo 4, verso 4, que dice, yo Nabucodonosor, no dice Jerusalén, no dice la caída de Jerusalén, no dice el reino de Cristo, dice yo Nabucodonosor estaba, dice, tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y el versículo 5, vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Dice que lo turbaron, lo turbó completamente ese sueño. Veamos ahora el versículo 10 al 18, que dice, estas fueron las visiones de mi cabeza. Está hablando completamente del rey Nabucodonosor. No está hablando de Jerusalén, no está hablando de nadie. Es solamente de Nabucodonosor. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, derribar el árbol, y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. ¿Quién lo vio? El rey Nabucodonosor. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Está hablando completamente del rey Nabucodonosor. Es un error completamente que no se puede aceptar de la organización de los testigos de Jehová. Aquí no está hablando de nadie más que del rey Nabucodonosor. Veamos qué interpretación le da el profeta Daniel. Versículo 19 al 22. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora. ¿Cuánto tiempo? Casi 1 hora. Y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Aquí está la interpretación. No la interpretación que le dan los testigos de Jehová, que le da la torre del vigía, que le da el cuerpo gobernante, los líderes religiosos, los testigos de Jehová, sino la interpretación que le da Daniel, inspirado por el Espíritu Santo. Esta conversación entre el profeta Daniel y el rey Nabucodonosor está muy linda y muy importante.
sea, lo que estamos leyendo según Daniel capítulo 4 y verso 19 al 22. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, o sea, porque era el nombre que el rey Nabucodonosor le había puesto a Daniel. No te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, o sea, le respondió Daniel, el profeta Daniel: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. ¿De quién estaba hablando el sueño y la interpretación? El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey. Aquí no dice que Jerusalén, no dice la nación judía, dice que es el rey Nabucodonosor. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Así que los testigos de Jehová están pero muy mal, están muy equivocados, están en un error a darle la interpretación a la nación judía, al darle la interpretación a la ciudad de Jerusalén, de la caída de Jerusalén. Y ahora vamos a leer versículo 23 al 28 para que podamos entender. Versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos, o sea, 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, o sea, la sentencia del Altísimo contra el rey Nabucodonosor, que iba a morar ante las bestias con los animales, a bañarse con el rocío, a comer pasto. Dice que ha venido sobre mí, Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, completamente hablando del rey Nabucodonosor, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. ¿Te imaginas? Y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas, o sea, que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. No importa que seas una persona muy famosa, muy popular, millonaria, que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna, que Dios gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Versículo 28. Dice que todo eso vino, mi hermano testigo de Jehová, sobre el rey Nabucodonosor, sobre una nación, sobre una ciudad, sobre un pueblo, sobre nadie, solamente sobre el rey Nabucodonosor. Nos dice aquí la palabra de Dios.
Y versículo 29 al 37. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, o sea, del rey Nabucodonosor, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, no sobre los judíos ni sobre Jerusalén, sino sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, hablando el rey, alcé mis ojos al cielo, y miré mi razón, dice, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo. ¿A quién debemos de bendecir? Al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Esto reconoció el rey Nabucodonosor. Lo tuvieron que disciplinar por 7 años para que reconociera que el grande es Jehová de los ejércitos, y su reino por todas las edades. Todo esto reconoció el rey Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Donald Trump, quien quiera que sea, los más millonarios de la tierra, el más millonario de México, el más millonario de Israel, el más millonario de las tierras árabes, el más millonario de Estados Unidos, los más multimillonarios no son nada. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fíjense, pasaron 7 años y todavía lo estaban esperando, porque Dios le había prometido que le iba a regresar su grandeza. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Aquí vemos que está hablando solamente del rey Nabucodonosor. ¡Qué mentiras de los testigos de Jehová! ¡Qué mentiras de los falsos testigos de Jehová! Decir que el árbol es la caída de Jerusalén y que representa al reino de Dios, o que el Señor Jesucristo en 1914 vino a reinar. Él todavía no ha venido aquí a esta tierra. Dice que todo ojo lo verá, todas las naciones. Qué mentiras de los falsos testigos de Jehová. Según Daniel, el profeta Daniel, el árbol es el rey Nabucodonosor, lo que acabamos de leer. La locura, habla el capítulo 4 de la locura del rey Nabucodonosor. Mejor dicho, lo que dicen los testigos de Jehová, lo que ellos interpretan, se le puede llamar y se le debe de llamar la locura de los testigos de Jehová. ¿Cómo se les va a ocurrir interpretar de esa forma y decir semejante cosa? Algo que la palabra de Dios no ha enseñado. Según ellos, se hacen llamar el profeta de Dios para este tiempo, que Dios les escogió para anunciar el evangelio eterno, el reino de Dios,
las buenas nuevas de salvación al mundo. Es muy fácil decir que son el profeta de Dios para este tiempo. ¿Y por qué razón? Es que el profeta, le pregunto a los testigos de Jehová, ¿y por qué razón es que el profeta que ellos son se equivoca? ¿Por qué se equivocan los testigos de Jehová con lo que predicen o con lo que dicen que va a suceder? Vamos a ir a qué es lo que la palabra de Dios enseña del profeta de Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 18. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, por favor. Acompáñame al capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18. Y vamos a leer los versículos 20 al 22. Dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, así como los testigos de Jehová, dicen que ellos hablan palabra de Dios en su nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y si el profeta hablare en nombre de Jehová, como dicen los testigos de Jehová, que ellos hablan en nombre de Jehová. Si el profeta, y se creen que son el profeta de Dios, de Jehová para este tiempo, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere. ¡Wow! ¡Qué palabras, mis hermanos testigos! Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. No debemos de tener temor de los testigos de Jehová. Ahora te invito a ir al libro del profeta Jeremías, capítulo 28. Profeta Jeremías, capítulo 28, para leer el versículo 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Cuándo? O sea, cuando se cumpla la palabra del profeta. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Así que si no se cumple la palabra del profeta que se dice ser los testigos de Jehová, entonces no son el profeta de Jehová. Mientras no se cumpla, es porque Jehová no ha hablado. Dios no ha hablado por medio de los testigos de Jehová. Dios no ha hablado por el cuerpo gobernante, por los líderes de los testigos de Jehová. Jehová no ha hablado y ni está hablando y ni creo que piense hablar. Por ejemplo, profetizaron que en 1975 sería el Armagedón y se equivocaron, tuvieron un chasco más, porque tampoco se cumplió. O sea, habló un falso profeta. El que profetizó eso era un falso profeta, era algo que Jehová no había dicho. Y ese año, en 1975, miles dejaron la organización de los testigos de Jehová. Miles dejaron de ser testigos de Jehová. Desde el año 1975 a 1979 fueron unos años muy difíciles para los testigos de Jehová. Perdieron muchos adeptos, perdieron muchos hermanos en la organización de los testigos de Jehová. Dios nos ayude, mis hermanos y amigos, a no caer como estos hombres. Debemos estudiar la palabra de Dios con sinceridad y respeto, permitiendo que ella se interprete sola, que no la interpretemos a nuestro antojo,
o que queramos que ella diga lo que nosotros queremos, o hasta cambiar la escritura, adulterar la Biblia. Los testigos de Jehová, como todos sabemos, han adulterado su Biblia, la han cambiado. Muchos versículos de la Biblia están cambiados, especialmente donde se dice que Jesús es Dios con nosotros, que Jesús es nuestro Creador, que Jesús es nuestro gran Dios y Salvador, y muchas cosas más. Así que el Señor nos ayude y que podamos entender especialmente este tema, y que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Muy pronto nos vemos con otro estudio. Adiós.